Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Recientemente compartíamos un video en el cual explicábamos la relación artística que existió entre San Lucas y la Virgen María. En el video comentábamos la tradición según la cual la primera pintura que se hizo de la Virgen María, es más, que la Virgen María posó para el pintor, y allí la creación de una imagen verdadera fue San Lucas. Comentábamos que normalmente se había creído o se pensaba que la facilidad para pintar, para dibujar de San Lucas estaba referida a su condición de médico, pero aparentemente no era así, que no solamente se debía a su condición de médico, sino a una inclinación natural, vocacional de San Lucas por la pintura. También comentábamos en ese video que más allá de saber si la pintó o no San Lucas, lo cierto es que las pinturas existen, las obras existen, y nos revela algo que creo yo es más importante, y es hasta dónde se extiende en el tiempo, en la historia, la veneración a la Virgen María. Y de alguna manera este video que quiero compartir con ustedes hoy es una especie de continuidad o de conclusión de ese video dedicado a San Lucas y a la Virgen. En este video vamos a recordar cuáles son las 9 obras artísticas, las 9 pinturas o los 9 dibujos más antiguos que existen y que están documentados sobre la Virgen María, y que uno de ellos nos remonta hasta el año 150 después de Cristo, es decir, hasta el siglo II. Estamos hablando del origen, del nacimiento aproximadamente de la Iglesia cristiana. Desde entonces existe una veneración, una admiración y un reconocimiento como Madre de Dios en la Virgen María. Y estas obras así lo demuestran. Pero antes de entrar a las obras como tal, me gustaría invitarte a que te suscribieras al canal, le dieras clic a la campanita y por supuesto compartieras la información que ofrezco en este video y en cualquier otro disponible en mi canal. Así que dicho esto, vayamos por este viaje a través de la historia mariana. Como sabemos y estamos claros, en el Nuevo Testamento y de alguna manera en el Antiguo Testamento, nosotros podemos tener acceso a las obras y a la palabra de Jesucristo. Está allí reflejado. De hecho, podemos acudir a libros que están fuera de la Biblia, y no me refiero solamente a los evangelios apócrifos, sino documentos históricos que nos dejan claro la obra y las palabras de Cristo y el efecto que Él causó en la comunidad. Pero nada sabemos, o muy poco sabemos, de su físico, de cómo era físicamente Jesús de Nazaret, más allá de lo especulativo. Por ese motivo, los pintores y creadores de iconos confiaban más en el canon artístico de su época que en el realismo cuando tenían que retratar al Mesías en iconos o frescos. El mismo principio se aplica a María, ya que las Escrituras tampoco ofrecen muchos detalles sobre su apariencia. Sin embargo, cuando miramos las representaciones más antiguas de la Santa Madre,
podemos inferir mucho sobre los principales rasgos de carácter que los artistas querían enfatizar, desde el amor maternal a la obediencia a Dios, y sobre los distintos estilos artísticos desarrollados por las comunidades cristianas durante los primeros 9 siglos del cristianismo. Vamos a echar un vistazo, muy superficialmente claro, de las 9 primeras imágenes que se tenga registro de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios. La primera y más antigua está en la iglesia de Dura, Europos, Siria, en el siglo II, descubierta en los años 1920 por un equipo de arqueólogos de Yale. La iglesia de Dura, Europos, en la Siria actual, está considerada una de las primeras iglesias del cristianismo conocidas hasta ahora. El equipo pudo recuperar sus antiguas obras de arte fechadas en los siglos II y III, incluyendo la imagen de una mujer inclinada sobre un pozo que durante mucho tiempo se consideró que era una representación de la mujer samaritana que habla con Jesús junto al pozo de Jacob, según se relata en el Evangelio de Juan. Sin embargo, una teoría reciente propuesta por Michael Pepper, un profesor asociado de teología en la Universidad de Fordham, ha rechazado esta interpretación con el argumento de que la pintura representa en realidad la Anunciación, cuando el ángel Gabriel anunció a María que habría de concebir y dar a luz a Jesús. Pepper señala que en las descripciones escritas de la Anunciación encontradas en biografías de María del siglo II, Gabriel se le acerca cuando está sacando agua de un pozo, como se muestra en la imagen de Dura Europos, y en línea con las imágenes de la escena de la era bizantina. Posteriores estudios de la imagen revelaron también detalles invisibles a simple vista, como 2 líneas en dirección al torso de la mujer. Estos sugieren una representación de la encarnación. En base a estas pruebas, la pintura de Dura Europos puede considerarse el primer retrato conocido de la Santa Madre. En segundo lugar, tenemos a la Virgen en las catacumbas de Priscila, en Roma, en el siglo III. Esta imagen pintada en las paredes de las catacumbas de Priscila, bajo la Vía Salaria de Roma, en lo que solía ser una cantera, muestran a María amamantando a un bebé Jesús sentado en su regazo y mirando al espectador. La obra está fechada en el siglo III, cuando el cristianismo todavía era una práctica ilegal en el Imperio Romano. Los primeros cristianos se reunían en las catacumbas para enterrar a sus difuntos y rezar en las tumbas de los mártires, razón por la cual el arte de esta era puede contarnos mucho sobre los ideales y valores de las primerísimas comunidades cristianas. En este fresco, María es representada atendiendo al niño Jesús, símbolo de su naturaleza protectora. En tercer lugar, tenemos a una Virgen con los Reyes Magos, Roma, siglo III. En los Evangelios no aparecen descripciones del aspecto de Jesús o de María, pero abundan descripciones de las acciones de madre e hijo. Una de las situaciones más populares en las representaciones de los primeros días del cristianismo fue la llegada de los Reyes Magos tras el nacimiento de Jesús. Esta imagen, que se remonta al siglo III, representa a los magos adorando al niño Jesús en brazos de su madre María. Se utilizó para decorar un sarcófago que ahora se conserva en los museos vaticanos en Roma. En cuarto lugar, tenemos a la protectora del pueblo romano, Roma, siglo V. Uno de los iconos tradicionales bizantinos
que emergieron durante el siglo V, cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, representa a la Santísima Madre como Salus Populi Romani, bienestar del pueblo romano en latín. Este icono, pintado en un panel de cedro, representa a María con un manto azul oscuro, ribeteado de oro sobre una túnica morada, el vestido típico de las figuras de poder en la Roma del siglo V. La Virgen sostiene a Jesús niño, que aparece con un libro en su mano izquierda, supuestamente el Evangelio. A diferencia de representaciones similares de esta escena en el siglo III, vemos que es María, en vez de Jesús, quien mira directamente al espectador. Los historiadores del arte han debatido largo tiempo sobre la fecha precisa de este icono, y el consenso está en que es un icono de la antigüedad tardía del siglo V, repintado durante el siglo XIII. Actualmente se conserva en la capilla paulina de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. En quinto lugar está la Virgen y el Niño entronados entre ángeles y santos, Monte Sinaí, siglo VI. El monasterio de Santa Catalina fue construido en la segunda mitad del siglo VI cerca del Monte Sinaí, y en la actualidad es el monasterio habitado ininterrumpidamente más antiguo del mundo. Entre su impresionante colección de manuscritos y obras de arte antiguas se encuentra una imagen de María y Cristo rodeados de San Teodoro de Amasea, San Jorge y dos ángeles. En esta obra, María está sentada en un trono, símbolo de poder, y los dos ángeles miran a un ser divino. Este parece acercarse desde los cielos por encima de la cabeza de la Virgen. El icono fue creado con la técnica eucástica, usando pigmentos vegetales que eran quemados con cera caliente y extendidos por superficies de madera, típica de la elaboración de iconos del siglo VI. En sexto lugar, tenemos la Natividad, monasterio de Santa Catalina, Monte Sinaí, siglo VI. También en el monasterio de Santa Catalina, este icono encáustico de la Natividad representa a María cuidando de Jesús recién nacido, en el centro de la composición, acompañados por el buey y la mula. Los Reyes Magos llegan por la derecha, mientras que los ángeles y la estrella rondan por arriba. Bajo la escena central hay viñetas representando el aviso angelical a José y a asistentes al parto bañando al Cristo niño. En séptimo lugar, tenemos a Yosoristisa, Madre de Dios, Constantinopla, siglo VII. El icono de Panaya Ayosoristisa, también conocido como Señora Defensora, es uno de los pocos iconos que no representa a María como madre. Aquí, la Virgen Madre aparece como intermediaria entre los humanos y Dios, capaz de rezar por su intercesión. Este icono, que se conserva hoy en día en la iglesia de Santa María del Rosario, Monte Mario, Roma, fue creado en Constantinopla durante el siglo VII. En octavo lugar, tenemos una cubierta de copia de los Evangelios, Alemania, siglos entre el 8 y el 9. Antes de la invención de la imprenta en 1439, las Sagradas Escrituras se reproducían usando papiro, cera y pergamino, y con cubiertas metálicas o de algodón. Esta cubierta de marfil, de una copia del Codex Aureus of Lorsch, un evangelio iluminado creado en la abadía de Lorsch, Alemania, entre el 778 y el 820, muestra una Virgen María entronada, mirando directamente al espectador y con el niño Jesús en su regazo. Actualmente se conserva en la Biblioteca Vaticana en Roma. Y en noveno lugar,
tenemos el icono de la Virgen y el Niño del siglo IX. Este icono, que representa a María y al Niño mirando ambos al espectador, fue creado durante el siglo IX en Tiflis, Georgia. Durante siglos ha sido una imagen venerada por los creyentes en este país de Europa del Este, atrayendo a muchos peregrinos a su ubicación original. Hoy forma parte de la colección permanente del Museo de Arte de Georgia en la capital, Tiflis. Para mí, lo importante de estas imágenes está más allá del dato artístico, ciertos elementos vinculados con la evolución del arte. Más allá de esto, que ya es importante, lo que yo resalto es el hecho de que prácticamente desde el nacimiento de la Iglesia cristiana existe una relación de devoción, admiración por la Virgen María, que no solamente se concentra en el hecho de haber sido la madre de Jesús, dato indiscutible, sino de su reconocimiento como Madre de Dios, no solamente por darle la importancia que realmente tiene la Virgen María, sino porque al mismo tiempo nos deja claro, si no lo teníamos claro, que es Jesús, Dios encarnado, el Verbo encarnado de Dios. Y estos son conceptos que se manejaban desde el nacimiento de la propia Iglesia cristiana, es decir, desde esos años donde la fe era inocente, estaba viva, ardía por sí misma, antes de que pudieran entrar ideas un poco más manoseadas por los hombres, antes de que pudieran aparecer ciertos intereses de los que acusan sistemáticamente a la Iglesia Católica. Eso para mí es lo más importante de esta información. Información que a mí me complace compartir con ustedes. Estimados hermanos, paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.